Descubrí. Crea. Aprende. Participa. Televisión más internet. www.encuentro.gov.ar. Tomás, ¿para qué quieren hablar con nosotros? Porque son una banda de rock. ¿Quieren saber? ¿Cómo una banda de rock? Me dijiste una orquesta sinfónica, Tomás. Yo no sé nada de rock. No, para mí cuando se separaron las primas se murió el rock, Tomás. No, me voy a casa, me voy a casa. Licenciado, si le decía la verdad no hubiese venido. Me robé un viaje. Vamos, licenciado, solo tiene un problemita con el sonido de su música. Y yo también. Por favor, son mis amigos, ayúdenlo. Lo están haciendo a pulmón, solo le pido que los escuchen. Una cosa es ayudarlos y otra cosa es escucharlos. Miren los pucheros que hacen. Lo único que falta es que te pongas a llorar, Tomás. Bueno, tranquilo, Tomás, tranquilo. Ustedes necesitan un ingeniero de sonido. Nosotros somos especialistas en sonido. Nada más. Pero van a venir sus familiares y todos sus amigos. Y les ahorramos un disgusto. ¿Usted se piensa que soy su pendeman a tener otra oportunidad de tocar en obras? Hace muchos años que nos estamos haciendo de abajo, licenciado. Bueno, muy bien, repasemos. La materia prima de la música es el sonido. El sonido es una onda, una oscilación que se propaga a 340 metros por segundo o 1224 kilómetros por hora. Muy bien. Ahora, ¿cómo se produce esa oscilación? Se produce cuando un elemento vibra mecánicamente y se transmite esa vibración al aire, que a su vez se propaga en forma de variaciones de presión que llegan hasta el oído. Desde el punto de vista físico, el sonido es similar a lo que ocurre cuando una piedra cae al agua y propaga una onda. En el caso de la piedra, se produce una perturbación en la superficie del agua que hace variar su nivel por encima y por debajo del nivel de referencia. Una fuente sonora provoca una perturbación del aire que hace variar su presión. Pero tenemos que tener en claro que en ambos casos, lo que se mueve es la perturbación del medio y no las moléculas que lo componen. O sea que el agua sube y baja pero permanece en su lugar. Y el aire varía su presión pero no se mueve a la velocidad del sonido. Imaginen lo que sería una ráfaga de viento de 1200 kilómetros por hora cada vez que se propaga un sonido. Una diferencia entre la onda sonora y la onda que provoca la piedra al caer en el agua es que en vez de propagarse en dos dimensiones, como las olas en la superficie del agua, el sonido propaga sus variaciones de presión en todas las direcciones, es decir, en forma esférica desde la fuente. Entonces, en un día de presión atmosférica normal con 1013 hectopascales, un sonido haría subir y bajar la presión alrededor de ese nivel. Hablamos de variaciones que son despreciables desde un punto de vista meteorológico, pero relevantes en una escala acústica. ¿Y qué es relevante en una escala acústica? La intensidad de un sonido tiene que ver con la cantidad de variación de presión que provoca. La mínima variación de presión detectable por el oído humano en laboratorio es de 20 micropascales. Se le llama el umbral auditivo, aunque en la vida cotidiana podemos detectar variaciones a partir de los 200 micropascales.
pero 20 micropascales son una cosquilla comparados con la presión atmosférica normal de 1013 hectopascales. El oído humano es muy sensible a los cambios de presión, sobre todo si consideramos que una variación de esta magnitud provoca un desplazamiento del tímpano de 0,1 angstrom, que es menor al diámetro de un átomo. Y cuanto mayor sea la perturbación, más fuerte se oirá el sonido. Y cuanto más fuerte se oiga el sonido, mayor será la perturbación. No precisamente la del tímpano. No, no sea viejo, licenciado. Un sonido de 20 pascales es considerado el umbral de dolor. La exposición a 200 pascales de presión sonora causa daño inmediato y es considerado el umbral de daño. El oído percibe las intensidades siguiendo una relación logarítmica. Y en acústica se define el nivel de presión sonora como una relación que depende del logaritmo de la presión, que se mide en decibeles y se abrevia dB. El umbral auditivo de 20 micropascales corresponde a 0 decibeles y cada vez que la presión aumenta 10 veces se suman 20 decibeles. Perdón, llegué tarde al fogón. ¿Viste lo que pasó? Subió el volumen y empezaste a escuchar. ¿Y eso qué tiene de novedoso? Es una demostración, Tomás, de que para que un sonido sea detectable, su intensidad tiene que ser superior a un cierto nivel mínimo. ¿Viste lo que pasó? Bajé el volumen y empecé a vivir. Sigamos repasando. No solamente la intensidad es importante en el sonido, la frecuencia es una de las características fundamentales de él. La frecuencia es la cantidad de oscilaciones completas que se producen por segundo y se mide en hertz. Siempre que la intensidad sea suficiente, percibimos como sonido las variaciones de presión de más de 16 ciclos por segundo y menos de 20.000. Lo que se llama el espectro sonoro audible. Pero el oído no percibe todas las frecuencias por igual. Es más sensible a frecuencias cercanas a los 4 kHz y pierde sensibilidad a frecuencias más altas y más bajas. Pero a medida que la intensidad general aumenta, la respuesta del oído tiende a equilibrarse y las diferencias de percepción disminuyen. Por eso cuando subimos el volumen se escuchan mejor los agudos y los graves en comparación con los medios. Claro, siempre es preferible compensar con graves y agudos que subir el volumen. Pues andá a decirle a esos amigos tuyos que por favor no suban el volumen. Al final la acústica tiene más vueltas que un oído. No sé si fue un comentario agudo o una grave estupidez. ¿A qué frecuencia sonará este platillo? La mayoría de los sonidos de la naturaleza no vibran a una frecuencia única. Si analizamos gráficamente las variaciones de presión producidas por un sonido de 1000 Hz en el tiempo, veremos que los ciclos tienen una forma de onda sinusoidal, que corresponde a los sonidos llamados tonos puros o de una sola frecuencia, como el que produce un diapasón que oscila en 440 Hz. ¿Qué es esa música? No los escuche, licenciado. Ellos tocan cosas lindas, ¿eh? ¿Qué hacen? ¡Ey! ¿No saben que al licenciado le gusta la música linda, la música bella, la música de viejos? No, estaban tocando a Beethoven. ¿Quién fue? No, Tomás, nos gustó. Se merecen nuestra ayuda, ¿eh? ¿Quién tocaron, che? Si graficamos el sonido producido por el bajo, vemos una forma de onda completamente distinta. La vibración es periódica, porque hay ciclos que se repiten, pero las oscilaciones no tienen forma sinusoidal. Esto se produce porque el sonido del bajo está compuesto por la suma de muchas frecuencias al mismo tiempo. Algo parecido a lo que ocurre con la luz blanca, que es una composición de 7 colores. El bajo, de acuerdo con la nota que se toque, emite una frecuencia llamada fundamental, que determina el período de la vibración, y otras componentes, llamadas armónicas,
que contribuyen al timbre o sonido característico del instrumento. Entonces una nota del bajo sería como una luz coloreada o compuesta por más de un color, y un tono puro equivaldría a una luz monocromática, como la de un láser. La llamada composición espectral del sonido es la responsable, en parte, de que dos instrumentos que emiten la misma nota suenen distintos. Para que te des una idea, además de la potencia, lo que diferencia el equipo de sonido de este estadio de esta radio AM portátil es la respuesta de frecuencias, que en la radio tienen medios saturados y muy pocos graves y agudos. El comportamiento acústico de un micrófono, de un parlante, de todo un recinto cerrado, depende de la frecuencia y por lo tanto será diferente para cada componente. Por eso, conocer la composición espectral nos permite ecualizar el sonido para equilibrarlo a través de todo el espectro sonoro, evitando así los picos y caídas indeseados que, entre otras cosas, pueden provocar ¡ah! Entre otras cosas pueden causar acoples. Ah, yo pensé que era el estribillo ese. Los instrumentos musicales tradicionales, que no son eléctricos, son los acústicos. El sonido se genera en forma mecánica. En el caso de la trompeta, por la vibración de una columna de aire. Las fuentes sonoras generan ondas que al alejarse de la fuente aumentan la superficie de sus frentes, sobre los cuales se distribuye la energía sonora. Esto implica una reducción de la intensidad, aún en el caso de que no existan pérdidas por rozamiento con el aire. Al aire libre, por ejemplo, el nivel de presión sonora cae 6 decibeles cada vez que se duplica la distancia. Entonces, si a 2 metros de la trompeta hay un nivel sonoro de 90 decibeles, a una distancia de 4 metros el nivel habrá caído a 84 decibeles. A 8 metros tendremos 78 decibeles y suponiendo que la última fila estuviera ubicada a unos 64 metros del escenario, oiremos la trompeta a unos 60 decibeles. Pero esto es un desastre, no se escucha nada. Yo sin embargo lo encuentro adecuado. Es que la potencia sonora de un instrumento acústico se pierde en un recital de rock si no está amplificado. Déjelo así. Los sistemas de amplificación de audio detectan el sonido producido por un instrumento acústico a través de un micrófono. Básicamente, se trata de una membrana que acopla la vibración de la onda sonora a una bobina que se mueve en torno a un imán, transformándola en una onda eléctrica. O sea, que traduce la energía mecánica de la onda en energía eléctrica. Los dispositivos que traducen un fenómeno físico en electricidad se llaman transductores. Ellos... Además de un micrófono, también son transductores, una cápsula fonográfica, un lector láser, una cabeza de grabación. La onda sonora, ahora transformada en una señal eléctrica, puede ser amplificada. Un amplificador funciona de manera similar al motor de un auto, que tiene energía disponible en el tanque de combustible y que regula su potencia con pequeños movimientos del acelerador. En este caso, la energía se toma de la red eléctrica y la señal de unos pocos milivolt o milésimas de voltio proveniente del micrófono es la que regula la potencia que el amplificador entrega a los parlantes, por lo que se obtiene una señal de forma idéntica y de mayor amplitud. Los parlantes funcionan exactamente al revés que el micrófono. La bobina del micrófono transforma la vibración acústica en electricidad. La bobina del parlante transforma la señal eléctrica en una onda sonora. Al ser alimentada con una señal eléctrica oscilante, la bobina, ubicada en torno al imán, vibra y acopla este movimiento a la membrana del parlante, que genera una nueva onda acústica. La señal emitida por el parlante es una copia de la señal original captada por el micrófono, pero con mayor potencia acústica.
verdad que como músicos son buenos muchachos, ¿eh? ¿A qué hora es el recital? Pronto. Buah, vamos a apurarnos. Vamos que nos queda muy poco Y tiempo. ni hablar de paciencia. Altos parlantes, ¿eh? Con todos estos watts se debe escuchar hasta la cancha de Rosario Central. Y sí, los watts y los decibeles están relacionados. Un altavoz típico emite 95 decibeles a 1 metro de distancia cuando es alimentado con una señal de 1000 Hz de frecuencia y 1 watt de potencia. Con una potencia de 10.000 watts sobre el escenario de un estadio al aire libre, un espectador ubicado a 10 metros escuchará a la banda con una intensidad sonora de unos 115 decibeles. Otro ubicado a 100 metros detectará 95 decibeles. En un recinto cerrado como el de obras sanitarias, al sonido directo se agrega la reverberancia, combinación que provoca niveles sonoros más elevados. Vamos, vamos, muchachos, vamos a meter los parlantes, vamos. Vamos. Pará. ¿Sabés dónde meterlos? Los costados. En la punta. ¿Dónde los meto? Los parlantes tienen un patrón de directividad, una relación entre la energía acústica emitida y la dirección en la que se propaga el sonido. Los patrones de directividad varían con la frecuencia. Los sonidos más agudos tienen mayor direccionalidad, o sea, que la energía acústica que va hacia el frente va a ser mayor que la que va hacia los costados y hacia atrás. Para que todos los espectadores puedan escuchar bien, tenemos que poner los altavoces de acuerdo con los patrones de directividad, a fin de que todos los instrumentos se escuchen en forma pareja. Lo que tenemos que evitar es que se superpongan los efectos de varios altavoces, porque se van a sumar los niveles de presión sonora. Si no, le daremos sonido de calidad a los laterales de la fila 40, pero convertiremos el centro de la fila 10 en una fábrica de sordos. Una solución sería colocar parlantes a mitad de camino, como para disminuir los efectos de caída de potencia por distancia. Momentito que no es tan fácil. ¿Por qué? Si tuviera un plano se lo podría explicar. El sonido tarda 15 centésimas de segundo en atravesar 50 metros, lo suficiente para que se provoque un eco. Si los altavoces emiten el sonido simultáneamente, los espectadores escucharán las dos señales. La del altavoz más lejano llegará con retraso y con menor intensidad y provocará un eco. Y no queremos eso. ¿Y si retrasamos la señal del segundo parlante por medios electrónicos? Es una buena idea siempre que usemos altavoces bien direccionales, para que el segundo altavoz no envíe sonidos hacia la zona del escenario, lo que provocaría eco en los espectadores que están en esa región. Podemos tener los mejores micrófonos, las mejores consolas, procesadores de sonido, amplificadores, pero necesitamos parlantes de buena calidad. El parlante es un transductor electroacústico, es decir, que transforma la señal eléctrica en acústica. Y su capacidad de generar perturbaciones sonoras depende de la frecuencia. Son como los instrumentos acústicos. Los que emiten graves son más grandes y los que emiten agudos más chicos. Algo similar pasa con las salas. El tamaño y la forma determinan la respuesta en frecuencia. Quiere decir que de acuerdo con las dimensiones de este estadio, algunas frecuencias se oyen más que otras. Así es, todo recinto cerrado es como una caja de resonancia. Esto provoca un tipo de ecualización en el espectro de los sonidos. Si un sonido posee una frecuencia que coincide con una resonancia del recinto, se verá favorecido. Y una frecuencia que no coincida, se verá atenuado. O sea que si un parlante tiene una respuesta plana, la sala puede igual alterarla. Así es, para equilibrar el espectro hay que ecualizar el sonido, para compensar los picos y caídas que pueda tener la sala y en todo caso los parlantes. Deciles que toquen de nuevo. Por Dios, licenciada. Deciles. ¡Toquen de nuevo! Por suerte que los escuchamos ahora. Vamos a tener que trabajar sobre el tiempo de reverberación. ¿Y eso qué es? Las ondas sonoras
se reflejan en las diferentes superficies que encuentran en su camino. Estas reflexiones se comportan como copias, atenuadas y retardadas del sonido original. El tiempo de retardo depende de la distancia que el sonido recorre desde la fuente hasta la superficie reflejante y luego hasta el espectador. Si el retardo es menor a 50 milisegundos, el oído percibe la onda directa y sus reflexiones como un solo sonido de mayor intensidad. Si el tiempo de retardo es mayor, las reflexiones se perciben como un eco. Las ondas sonoras se reflejan varias veces hasta extinguirse, por lo que un espectador percibirá la onda directa, sus primeras reflexiones y las reflexiones sucesivas. En cada reflexión se pierde algo de energía acústica. Si las reflexiones llegan al oído con muy escasa separación temporal, en vez de un eco, lo que se percibirá es una reverberación. El cerebro percibe estas reflexiones superpuestas y las asocia a un gran espacio. Es lo que oímos, por ejemplo, en una iglesia, en un gimnasio. Cada lugar tiene su sello acústico. De hecho, hay procesadores de sonido que imitan la reverberación de distintos tipos de sala. Técnicamente se denomina tiempo de reverberación o TR60 al tiempo que tarda en extinguirse un sonido después de apagarse la fuente. Existe una fórmula desarrollada hace poco más de 100 años por Wallace Clement Sabine que permite calcular el TR60 en función del volumen del recinto y de la suma de las distintas superficies multiplicadas por sus coeficientes de absorción. Entonces supongo que una sala llena debe tener un TR60 menor a una vacía. Sí, pero para disminuir el TR hay que usar cortinas u otros materiales acústicos. Sí, pero seguros. Acústicos, ignífugos y no tóxicos. ¿Cuántas esdrújulas, licenciada? Nadie en esta familia es sincero. Pero no siempre es deseable absorber el sonido. En los teatros se busca potenciar las primeras reflexiones para lograr una amplificación natural de la voz de los actores. Existen distintos tipos de paneles reflectores que funcionan como espejos acústicos y permiten, de acuerdo a su forma, concentrar las reflexiones hacia el público o desviarlas hacia zonas donde serán absorbidas. Utilizaremos los paneles difusores para distribuir el sonido uniformemente en todas las direcciones, evitando el reflejo directo y dándole a la sala una acústica más amable. Y también vamos a colocar materiales absorbentes, paneles que, de acuerdo con el tipo y forma del material con que están hechos, absorben la energía acústica de determinadas frecuencias o resaltan determinados rangos. Terminamos. ¿Cuánto falta? Media horita, ¿eh? Perfecto, me voy a una tanguería. No, no sea viejo, licenciado. Espere, que todavía falta lo mejor. Escuchen qué fiesta y yo me la estoy perdiendo Por lo que pasa con el sonido fuera de la sala. Una cosa es el acondicionamiento y otra el aislamiento. Cuando una onda sonora choca contra una superficie, una parte se refleja, otra parte se disipa y la restante se transmite hacia el otro lado de la superficie. El aislamiento sirve para preservar a los vecinos y para que no entre a la sala sonidos del exterior, como en el caso de los estudios de grabación. El parámetro que caracteriza el aislamiento es su pérdida de transmisión, o PT, que depende del material, del espesor y varía con la frecuencia. La exposición a altos niveles de ruido puede provocar incrementos temporarios o permanentes del umbral de audibilidad. Estos últimos pueden ser causados por la destrucción inmediata de las estructuras físicas del oído, denominada trauma acústico, o por el efecto acumulativo de sucesivas exposiciones.
El incremento temporario del umbral de audibilidad es la sensación de sordera que nos queda después de escuchar sonidos intensos. Normalmente la sensibilidad auditiva se recupera totalmente recién 48 horas después de la supresión de la fuente de ruido. Además de los daños auditivos, los altos niveles de ruido pueden producir trastornos fisiológicos y psicológicos de gravedad variable. Los efectos de corta duración son el aumento del ritmo cardíaco y del respiratorio. Los efectos de larga duración provocan respuestas nerviosas y hormonales que pueden configurar un cuadro de estrés generalizado. Provoca cuadros de gastritis, úlceras, cefaleas, asma e hipertensión arterial. ¿Qué dijo? Que también existe en la vida La licenciada versus el parque automotor, no sé. que también existe en la vida cotidiana la contaminación sonora. Y mejor ni hablar de los efectos psicológicos del ruido ligados a los factores cognitivos y subjetivos. Totalmente de acuerdo. ¿Los conocés? No, digo que mejor ni hablar. Y ahora por hacerte el vivo te los vamos a decir. A ver, el ruidito del torno del dentista, ¿te gusta? La uña en el pizarrón. Y por supuesto también hay ruidos y sonidos reconfortantes, como el murmullo del mar. Las hojas en el viento. Y una buena banda de rock. No por nada se junta toda esa gente en un solo lugar. Pensar que no escucharon música, que escucharon física, matemática, acústica. Déjelo tranquilo, no les arruine la noche que la pasaron bien. Miren esa cara de felicidad. El sonido es salud. De llorar, no gastes energía para disimularlo. No hay más. Nos dimos una última chance, pero